Bueno, yo soy Pedro Camacho y les voy a comentar un poco mi experiencia en la práctica de Xochimilco. Y bueno, yo creo que fue un ejercicio importante pues en muchos aspectos, o sea, no solo en el aspecto académico, que fue el más importante, y pues por ahí voy a empezar, ¿no? Es, digamos, una manera de acercarse a un lugar que quizá, no sé, no es tan desconocido, no está tan marginado aparentemente, porque pues hay turismo, hay mucha presencia de extranjeros, hay pues digamos que una comercialización de lo mexicano, ¿no? O sea, eso se vende. De hecho, a nuestra amiga Jessica me querían ahí vender unas muñecas y eso. Digo, esa parte que se conoce, pero también hay otra parte que igual puede pasar desapercibida, quizá pues porque no tiene este elemento atractivo que tiene pues la fiesta, el desmadre, no sé, las borracheras en las taquineras, pero que realmente tiene mucho que ofrecer. Y bueno, esa es, digamos, que la parte académica, involucrarse pues con la crisis ecológica que está pasando en Xochimilco, los ajolotes, no sé, los canales que están en la parte ecológica, que pues han sido invadidos por la urbanización, etc. Y pues el otro aspecto que también me pareció muy importante, pero que igual cuando yo fui no era como, no lo había concebido, pues es la parte de la integración del grupo y pues no sé, o sea, como darnos cuenta que todos somos universitarios, que todos tenemos un pensamiento crítico, pero que no por eso no nos vamos a divertir, no nos vamos a pasar bien y no vamos a pues hacer buenas relaciones. Bueno, yo soy Jessica Lara y esta primera experiencia como práctica de campo me pareció muy acertada por estos dos aspectos que mencionó Pedro, la convivencia grupal y sobre todo el aspecto académico. Además, creo que el lugar fue también muy acertado. Xochimilco, una parte de la Ciudad de México que muchos no conocían, a pesar de estar tan cerca, es un lugar que tiene muchos elementos que nos ayudan a formar una identidad como mexicanos, que muchas veces, a pesar de ser universitarios, creo que nos faltan. Me pareció muy agradable la experiencia de convivir con la gente. Generalmente siempre estábamos aquí en el aula de clases, solamente conviviendo con los compañeros o con los profesores, hablando de la pobreza, de la marginalidad, pero no nos acercamos directamente a estos aspectos. Creo que Xochimilco tiene muchas actividades con las que podemos relacionarnos, sobre todo como comunicadores. El comercio, las artesanías, el turismo sobre todo. Y bueno, está la otra parte de la convivencia grupal. Esta primera experiencia creo que nos ayudó mucho para conocernos. Muchos no nos conocíamos todavía a pesar de convivir en un mismo grupo. Y rescato todo esto. Espero que esta experiencia sea un buen inicio para las dos que continúan. Y también creo que es una oportunidad de ir acercándonos a la práctica posterior, que va a ser mucho más importante, para no cometer los errores que tal vez en esta cometimos. Bueno, yo soy Adriana Barrón y bueno, a partir de la práctica que hicimos el sábado me parece que fue completamente diferente a lo que a lo mejor y muchos ya conocíamos el lugar, pero ir en una práctica es completamente diferente porque no son las mismas actividades, no es el mismo ambiente, ir con tus amigos y estar echando desmadre que ir escuchando
música típica, comer comida típica, vamos, fue completamente diferente y yo creo que el aspecto de usar nuestros sentidos para investigar, pues sí le dio un sentido, pues al principio era extraño, ¿no? Porque tenías que, o sea, decías, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué tengo que oler? Vamos, ¿no? Pero ya después, como iba pasando y como te ibas agrupando con todos tus demás compañeros, creo que sí le dio, o sea, sí fue algo, o sea, tuvo un buen resultado, vamos. Por ejemplo, de mi parte, yo creo que sí pude convivir, como decía Jessie, con muchos de mis compañeros que a lo mejor pues, ni siquiera conocía, y también yo creo que eso ayuda a que en las siguientes prácticas pues, se lleven, ¿no? de mejor manera. Y bueno, en cuanto a lo que ellos hablaban sobre los temas sociales y económicos de Xochimilco, pues sí, yo había ido muchas veces, pero no me había percatado de ese tipo de cosas. A lo mejor sí lo hacía, pero no como lo hice de esta manera, ¿no? Preguntar, ¿no? A las personas qué era lo que ellos hacían, cómo era que se desenvolvían en ese entorno, pues sí, te abre mucho la mente, ¿no? De cuando vas a los lugares, pues tienes que ser más observador, tienes que ser más curioso. Entonces yo creo que esa parte de ser más curioso y de preguntar. Yo soy Mariana Zavala y a mí me gustó muchísimo esta práctica. Bueno, en un principio casi como era Xochimilco, ya lo conozco, entonces yo creo que a muchos nos ha de haber pasado que ya conocíamos el lugar y era qué flojera. Pero estar ahí ya no en la zona turística, sino en una sección ya más restringida, más para nosotros, por así decirlo, fue una experiencia muy agradable. Algo que a mí me encantaría rescatar y que creo que es muy importante fue el aspecto de la basura, la contaminación. Yo creo que también no se puede dejar de lado la pobreza de la imaginación, todo lo mal que están viviendo ya, ¿no? Que les hace falta mucha, pues sí, apoyo, a lo mejor no solo por parte del gobierno, sino también de nosotros. Pero también es importante rescatar que nuestra educación, bueno, no a lo mejor no exactamente de nosotros, pero sí en general es muy pobre, porque vamos y a lo mejor, se nos cayó un papelito, o por accidente se nos cayó una botella, entonces yo creo que está mal. Es pésimo ver como un lugar tan pues sí, un pequeño vivero en la ciudad, es horrible. Entonces para mí fue eso, tener más conciencia y cuidar lo que aún tenemos en México. Yo soy Lisette Torres. Mi experiencia en la práctica de Xochimilco fue muy agradable. Tuve mucha satisfacción de ella. ¿Por qué? Porque como se ha mencionado, muchos conocemos el aspecto turístico. Hemos ido a las trajineras en el lugar turístico, pero ir a la zona ecológica, ver realmente cosas que sabemos, es muy satisfactorio conocer algo de lo que hemos leído, tener contacto con un objeto de estudio. Esta práctica fue muy interesante porque conocí aspectos que sabía del lugar, pero que no había tenido la oportunidad de observar más de cerca. Creo que influyeron muchas cosas para que fuera una práctica buena. El contacto con los compañeros, la disposición de la gente para contestar nuestras preguntas y sobre todo, lo más importante de esta práctica es ver que hay lugares en el Distrito Federal que tienen una diversidad tanto cultural como ecológica y no somos conscientes de que están ahí, no somos conscientes de los problemas que se desarrollan ahí, y esto es algo muy importante para nosotros como estudiantes de esta carrera, saber qué es lo que está pasando, buscar la manera de proteger, de preservar estos lugares. Creo que estos son los puntos más importantes que yo puedo rescatar de esta práctica. Hola, bueno, yo soy Erika Domínguez. Bueno, a mí me gustó muchísimo la práctica. Yo ya había ido anteriormente a Xochimilco, pero obviamente fui como turista. En cambio, esta vez fue aún más impresionante ir, sobre todo a la parte ecológica que yo no conocía, y saber que existen todavía en la ciudad lugares tan calmados, con tantas cosas. Por ejemplo, las chinampas, como fue una práctica sensorial, pues pudimos probar, oler, por ejemplo, el cilantro que se estaba plantando en las chinampas. Asimismo, la comida que estaba ahí, la comida típica del lugar,
fue una experiencia muy agradable y también pudimos practicar lo que es entrevistar a las personas, tanto en el mercado como por ejemplo los remeros de las trajineras, y pues nos dimos cuenta de que en Xochimilco el gobierno local no hace realmente nada para solucionar el desastre que se está haciendo en cuanto a los canales y la contaminación, y de hecho son los propios habitantes los que tratan de salvar, por ejemplo, el ajolote. Son organizaciones de ahí mismo que se están organizando para dar a conocer a la población las consecuencias que trae la contaminación en los canales en cuanto a la flora y fauna del lugar. Y bueno, también fue una buena oportunidad para que el grupo conviviera más y se conocieran todos, para las siguientes prácticas fueran más placenteros salir con todo el grupo. Buenos días, mi nombre es Arely Vadillo. Voy a hablar acerca de la experiencia que tuve en la práctica sensorial que hicimos en Xochimilco. A mí me parece importante rescatar que fue como, o sea, más allá de hacer solamente entrevistas o ir directamente a la investigación, fue nada más como explorar nuestros sentidos, hacerlos, o sea, sé que están ahí, pero hacerlos más visibles acerca de todos los lugares que recorrimos. Pues es que eso es lo más importante para mí, o sea, que todos los sentidos los pudimos poner en práctica, como digo, o sea, no solamente fue como llevar una guía y ser como muy estrictos en el sentido de ir solamente a preguntar e investigar lo que previamente habíamos hecho nosotros, sino poner como en práctica todo nuestro cuerpo para poder así realizar una buena sensación y conocernos más a fondo. Hola, yo soy Ana Laura Bañuelos y bueno, para mí la práctica del día sábado fue pues todo un descubrimiento. En lo personal hacía muchísimo tiempo que no iba a Xochimilco, entonces fue como pues descubrir el lugar. Yo no me acordaba de cómo era, la última vez que fui de chiquita, entonces fue todo un descubrimiento pues ver todo lo que hay ahí. En lo personal me gustan mucho las prácticas de campo porque creo que son la oportunidad para de llevar a la práctica, a la realidad, todo lo que podemos aprender en el salón de clases, que de nada serviría si no podemos aplicarlo en el mundo real. Y pues sí, me gustó mucho, me parece una práctica muy interesante porque a veces estamos solamente aquí, vamos de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, y a veces nos perdemos la oportunidad de conocer que hay otras formas de vida. A mí me pareció muy impresionante la forma en la que la gente de Xochimilco vive, el cómo para ir a la tienda o para ir por las tortillas, en vez de caminar como muchos de nosotros lo hacemos, ellos tienen que cruzar el canal a través de una lancha. Entonces creo que fue una oportunidad para conocer otras formas de vida. Y bueno, en cuanto a la convivencia grupal, me pareció que fue una primera muy buena experiencia. Yo conocí a muchos de mis compañeros, pero pues también me dio la oportunidad de conocer a unos que no conocía tanto, y creo que además de la convivencia entre compañeros, también está la convivencia con el profesor y con las profesoras adjuntas, que da la oportunidad de sentirnos más cercanos y más en confianza para las prácticas posteriores. Hola, yo soy Yokaina Alcázar, y pues a mí me gustó mucho la práctica de campo porque es necesario salir, saber que no solo lo que aprendemos en el salón de clase se queda en el salón de clase, que sí podemos llevarlo a la práctica, y aparte este lado de observar, porque nosotros, yo cuando iba a Xochimilco era como, no, pues con mis amigos y el desmadre y así, y esta vez estar viendo todo, estarnos fijando, estar tocando, estar oliendo, no solamente ir a hacer nada, sino realmente con un propósito, a ver qué problemas tienen, a convivir con la gente, a ver todo. Son cosas que luego dejamos de lado, que se nos hace tan cotidiano que decimos, no, pues ¿para qué hacerlo? Y por parte del grupo también ayuda, porque a veces nada más venimos y es como estar con los mismos sin conocer a los demás, y estas prácticas son grandes oportunidades para unir al grupo, para a lo mejor no crear grandes amistades, pero la solidaridad, que a veces también es importante, y la convivencia y la confianza unos con otros. Soy Beatriz Lara. En mi experiencia en la práctica de Xochimilco fue muy enriquecedora. En general siento que para todos fue un cambio de percepción de lo que es Xochimilco, porque la mayoría, como ya han dicho mis compañeros, habíamos ido en un plan turístico o en un plan de fiesta. Y en esta ocasión tener la oportunidad de ver y observar todos esos pequeños detalles, y observar que Xochimilco en sí es una sociedad que se mueve en el agua, que vas a la trajinera y hay comercio,
y hay problemas de que hay cierto tipo de plantas que roban espacio, que hay que quitarlas, e incluso hay tráfico, hay problemas de tránsito cuando hay muchas trajineras y que pueden estar 20-30 minutos parados y que nosotros vemos como algo ajeno porque pensamos, pues son trajineras, se mueven en el agua, no tendrían por qué. Darse cuenta de esas cosas y de esos problemas que los ajolotes están desapareciendo, que no los pueden meter porque al haber introducido especies como mojarras o las tilapias, los devoran y empiezan a exterminarlos. Creo que fue muy, muy importante porque nos llamó nuestra atención hacia esas cosas que no vemos cuando vamos en un plan turístico, en un plan mucho más relajado. Y creo que eso es lo que me llevo más de esta práctica, la oportunidad de ver más de manera más amplia a Xochimilco y su gente. Hola, soy Sharon Mesa. Bueno, esta práctica sensorial en Xochimilco me gustó mucho porque la organización creo que fue muy buena. Las profesoras adjuntas y el profesor hicieron un muy buen equipo al organizar desde el trayecto hasta qué íbamos a comer. Creo que eso nos facilitó mucho las cosas a todos, que si nosotros hubiéramos conseguido qué íbamos a comer y cómo nos íbamos a organizar. Creo que fue muy buen trabajo en equipo por parte de ellos. Me llevo la experiencia de haber podido entrar en contacto con Xochimilco de otra forma, porque yo paso por ahí diario y sinceramente a mí me daba igual Xochimilco y maldecía a la gente de Xochimilco cuando salen los ajos, porque me estresa mucho estar en el tráfico, sinceramente. Entonces jamás en la vida me había tomado el tiempo de dejar de maldecirlos y realmente entrar en contacto con ese tipo de población. Y fue muy rica la experiencia, platicar con ellos cuando estábamos en el mercado de las flores. Fue muy bueno platicar con dos señores, porque fueron dos señores que llevan toda una vida trabajando ahí y comprenderlo, realmente decir, bueno, no solo son personas que tienen una fe ciega, ¿no? También tienen un trabajo y son una familia y también representan un nivel de economía en México, que lamentablemente no le damos como la importancia necesaria que debería, porque como dijo Beatriz, Xochimilco es una atmósfera, pero es una atmósfera que no todos la comprenden y que no todos se dan el tiempo de comprenderla, de ver a su gente, de ver sus tradiciones, de ver su cultura. Entonces creo que eso es lo que me llevo, poder haber establecido un contacto con la gente y dejar de maldecirlos. Bueno, yo soy Asiel Rodríguez y yo lo que me llevo en especial es que puedes leer una nota o puedes leer una investigación, pero no es, y te puede causar a lo mejor, no sé, algún sentimiento de enojo por lo que está pasando en Xochimilco, pero no es lo mismo ya cuando estás ahí, creas más conciencia. Realmente es impactante ver la situación en la que está, pero por otra parte lo que me llevo y que creo que rescato mucho es saber que ellos sí se preocupan por su lugar de trabajo y que tratan de crear comisiones y todo eso para limpiar el lugar y tratar de cuidarlo. Y por otra parte también es lamentable que el gobierno no tenga la preocupación de rescatarlo y que, como bueno, en lo peculiar de un comentario que me dijeron, que fueran ellos mismos los que roban el dinero para quedárselo ellos y no para aportarlo a proyectos de rescate de Xochimilco. Hola, mi nombre es Nayeli Román. Bueno, de la práctica de Xochimilco me llevo una muy buena experiencia. Creo que tuvimos la oportunidad, mis compañeros y yo, de conocer cosas que nunca habíamos visto o percibido. El hecho de ir a un lugar ecológico fue totalmente distinto. Me di cuenta de muchas cosas, por ejemplo, percibir como la urbanización que existe en los canales de Xochimilco. Creo que es muy importante porque muchos de mis compañeros ya dijeron que esta gente vive de eso, del turismo que llega a estos canales, y por esto mismo se crea una contaminación urbana y obviamente ecológica que no le damos la importancia que de verdad tiene. Creo que Xochimilco es muy importante porque produce muchas cosas que se van hacia el Distrito Federal y lo tenemos muy cerca de de nuestra casa. Entonces creo que tenemos que crear más conciencia de este lugar y cuando vayamos, si podemos, pues ahora sí que ayudar a nosotros que estamos estudiando, que es muy, muy distintas las cosas si las vemos de aquí a que si estamos ahí. Hola, mi nombre es Adilén Ruiz y creo que hay dos aspectos muy importantes que hay que rescatar, que es bueno hacer prácticas
Uno, porque definitivamente es la manera de aplicar la teoría de lo que aprendemos aquí en clase, de que muchísimas veces no sabemos para qué nos sirve, qué hacer con todo lo que vemos aquí en la facultad, y es la manera de ir y encontrarte con esa experiencia y realmente aplicar todos esos conocimientos. Yo la experiencia que me llevo de Xochimilco definitivamente es muy agradable y sobre todo es sorprendente ver la manera en la que esa gente ha tratado de conservar, de preservar no solo el espacio, sino también sus costumbres, de esa manera de organización que tienen, de autoorganización y de, como ya mencioné, conservar todos estos aspectos culturales a pesar de la invasión urbana en la que les ha afectado en muchísimos aspectos. Y definitivamente creo que también hay que rescatar la convivencia grupal, el hecho de que aprendamos un poco a trabajar en equipo y también a convivir con nuestros compañeros y la retroalimentación que puede existir entre nosotros, porque muchas veces nosotros pues vemos algunos aspectos y compartirlos con los demás nos enriquece muchísimo. Bueno, yo soy Alfredo Polo y esta experiencia que tuve con la práctica sensorial fue muy buena para mí, porque para empezar rompí muchos paradigmas. Desde el momento que siempre creí que Xochimilco, el color del agua era porque estaba sucia y pensé que iba a oler feo el agua, y fue lo primero que hice cuando me subí a la trajinera, meter la mano al agua, y me di cuenta que no, que ni siquiera tiene olor, y ya después también nos explicaron que el agua no está así porque está sucia. También hubo muchos aspectos nuevos que conocí, como toda la flora que existe aquí en México, en Xochimilco, toda la fauna, así también hasta los patos. Yo siempre pensé que eran animales muy pequeños y ahora que los vi en Xochimilco rompí ese paradigma. También me doy cuenta que es un lugar que está lleno de muchas costumbres, tradiciones, y que la mayoría de las personas no conocemos esto. Por ejemplo, la historia del Niñopa, nos tocó vivir lo que fue lo de la Virgen de los Milagros, cómo la festejaban, y también algo que me llamó mucho la atención fueron hasta los nuevos baños ecológicos. Entras y es algo totalmente distinto a lo que conocemos a diario. Y también el trato que tuvimos con la gente, con las plantas, y cómo esa gente se ha dedicado toda su vida a venderlas, cómo conocen tantas plantas, y nosotros sinceramente pues desconocemos muchas cosas y pensamos que las plantas más que nada son para adornar, para regalar cosas bonitas, sino que tienen un elemento más importante que eso. Buenos días, compañeros, profesora Marjunta. Solamente quiero decir dos aspectos de la práctica. El primero, que recuerdo que el maestro había dicho en una clase de un tema de exposición que no hay un mejor método para hacer una investigación, sino que el propio autor lo crea. Entonces, en este caso, yo pienso que nosotros cuando fuimos a la práctica hicimos nuestro propio método, a pesar de que decíamos que iba a ser sensorial, pues es muy ambiguo, sensorial. Cada quien lo hizo personalizado y cada quien hizo su experiencia de manera única. Un segundo aspecto que quiero decir es que yo pienso que hicimos las dos cosas. Fuimos turistas y fuimos investigadores. Investigadores porque también, como mi compañera Mariana, yo también había ido muchas veces a Xochimilco. Yo vivo allí, en un pueblo de Xochimilco. Sin embargo, fue diferente. ¿Por qué? Porque no había pensado en investigar más allá mi lugar a donde iba a ir. Solamente iba y lo que me decían me lo creía, como decía el maestro. En ese aspecto fuimos investigadores, pero también turistas porque la convivencia, al estar conviviendo con todos los compañeros, ya no fue turista, no fue investigador, sino fue de turista. ¿Por qué? Porque íbamos también para disfrutar el lugar y no solamente ir estresados para cumplir con una tarea. Entonces yo creo que este complemento hizo de la práctica algo múltiple y único para nosotros. Gracias a todos.
Hola, yo soy Alexia Villaseñor. Bueno, mi experiencia más que nada se basó en el aspecto de las trajineras en la observación y me pude dar cuenta del contraste social y económico que existe, porque si bien es un lugar en donde la urbanización ha llegado y ha impactado de forma importante, también existen lugares en donde las casas hasta tienen ventanas, bueno, de plástico, o sea, no tienen vidrios y los baños sí son diferentes a los que nosotros acostumbramos. Igual que muchas personas o de los que intentan apoyar ya son personas grandes y yo no vi casi trajineros jóvenes, eran muchos adultos y muchas personas incluso ya de tercera edad. Y en cuanto a mi experiencia en el mercado de flores, bueno, la diferencia entre los que realmente cultivan las flores ahí y las que las traen de Cuernavaca u otros lugares es muy notorio, porque las personas que trabajan ya sea en invernaderos o en chinampas son más accesibles y te explican cómo es el proceso de reproducción de la flor, mientras que los otros solo te explicaban el proceso de conservación y mantenimiento de las flores. También el acceso o la disponibilidad al contestarte las preguntas era también diferente y muchos de ellos si no les comprabas no te contestaban nada. Y sí era un poco difícil acercarse, y también la concepción que tienen sobre una misma flor, porque por ejemplo yo pregunté sobre la flor de la abundancia, que por qué se llamaba así, y unos me decían que era porque se reproducía muy fácilmente y era un árbol que se podía expandir mucho, y otros era porque realmente traía beneficios económicos o bienestar social. Bueno, yo soy Guillermo Vargas. De mi experiencia en Xochimilco fue muy extraña porque como investigador, como comunicólogo, tú piensas y haces muchos paradigmas sobre las cosas que te rodean. Piensas que vas a ir a una sociedad a la que tú ya conoces e incluso te sientes parte de ella, pero la práctica fue extraña en el aspecto de que si bien era sensorial, también fue muy sensitiva, porque te hacía sensibilizarte del contexto que te rodeaba, de las injusticias sociales que veías, e incluso te salía el periodista que mucho reprime, al querer estar preguntando por qué pasaban las cosas, qué opinión tenían las personas de la situación que los rodeaba, y tú querer hacer algo. Y creo que ese es el punto medular de lo que estamos estudiando, que muchas veces lo pensamos que si bien estamos estudiando para poder trabajar y ganar dinero, nos debemos a una sociedad que paga nuestra educación y que solo la vemos detrás de un vidrio que no existe, porque nosotros también somos mexicanos y somos muy etnocentristas y somos incluso ilusos al pensar que no pertenecemos a ellos y vemos como en un aspecto superior a ellos. Y creo que sí fue muy revelador el hecho de que no nos tenemos que ir tan lejos para ver pobreza, no nos tenemos que ir tan lejos para ver personas marginadas, tan solo es voltear al sur de la ciudad y meterte no con un aspecto turístico ni un plan de relajarte y disfrutar de las injusticias de los otros, sino realmente meterte en tus zapatos, saber que están sufriendo y querer hacer algo, y no tan solo entregar tu reporte para tu tarea ya, sino realmente provocar un cambio con lo que tú estás estudiando y que finalmente ellos están pagando para que tú lo estés adquiriendo. Bueno, yo soy Axel Mora. Mi experiencia en la práctica de campo fue muy gratificante. El entrar en contacto con la sociedad, entrar en contacto con la realidad, me hizo sí cambiar mi forma de percibir las cosas, de ver el mundo, de poner en práctica, pues sí, tal vez la teoría, y hablar como o ver cómo el método se adapta a la realidad. O sea, el hecho de llegar y percibir cosas que en los libros no se encuentran, es pues no sé, te pone retos, te pone dificultades y obstáculos que se deben de superar en el momento, que no puedes regresarte a consultar a autores y ver por qué este sí no me lo dijo y este no me lo dijo, ¿no? Pues más que nada adaptarte a esa realidad. Hay algo que me sorprende, o que me agrada mucho, me sorprende de lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Esa como capacidad de asombro que considero que
o sea, personalmente y en cuanto a investigador social, no se debe perder, ¿no? No debemos perder esa capacidad de afrontarnos a la realidad y decir, ya lo conozco todo, ya lo sé todo, y no sorprendernos de esto. Hay otro punto que me llamó mucho la atención de Xochimilco, y es la parte en la que las personas se autogestionan, se autoorganizan y resuelven problemas o cubren vacíos que el gobierno deja, ¿no? Que la administración pública deja. Responden ellos a estas deficiencias mediante, pues tal vez cooperativas, mediante organizaciones familiares, y esto refleja cómo la realidad va cambiando, ¿no? No es la misma realidad, incluso la de este fin de semana, la del próximo. La sociedad se va adaptando, está en constante cambio, y entonces de ahí surge la importancia de este tipo de prácticas, ¿no? Pues no sé, teorizar sobre un contexto histórico diferente. Entonces, básicamente esos son los puntos que yo quisiera resaltar. Soy Alejandro Bolín, y de la práctica de Xochimilco me quedo con dos cosas primordiales. La primera es que descubrí, después de hacer la práctica, de estar pensando acerca de lo que podíamos haber descubierto ahí, algo nuevo, algo que no se hubiera dicho. Me di cuenta que Xochimilco es como, se trasladan a Xochimilco los problemas prácticamente de la ciudad, a pesar de que está dentro de la ciudad y que contiene características muy particulares. Los problemas del Distrito Federal de la Ciudad de México están presentes en Xochimilco, y ya los mencionaron todos: la contaminación, la forma de autorregulación, y me di cuenta que como investigador de la comunicación tal vez sería necesario proponer una reestructuración que no sea tanto del sector financiero, porque nos comentaban algunas de las personas a las que entrevistamos que estas personas que están ejerciendo el poder pues tampoco son, no tienden a considerar a los habitantes de Xochimilco. Entonces esta es una razón para que ellos mismos empiecen a crear formas para sobrevivir. La segunda cosa con la que me quedo, y pienso que es muy importante como investigador social, es no perder de vista que somos periodistas, no somos de una caridad, y tampoco tenemos por qué estar no sé, sintiéndonos mal porque al momento de hacer una investigación pienso que eso podría podría provocar un margen de error mucho mayor al que nosotros estamos haciendo. Pienso que debemos ser éticos y considerar que las personas viven en un determinado lugar porque pasan determinadas condiciones que nosotros debemos conocer, pero no caer al exceso de decir qué mal vive la gente, o pobrecita de estas personas, o me siento muy mal, ¿no? Yo sé que hay un cambio, pero sí debemos ser muy éticos. Pienso que eso es una de las cosas importantes de las prácticas de campo, que aprendemos un poco a conocer los límites entre aquello que nos compete a nosotros como periodistas y como científicos sociales y aquello que haríamos tal vez como turistas, ¿no? Compadecernos de las personas. Pienso que eso en una investigación no va. Bueno, mi nombre es Alberto Martínez Carballar, y como ya mencionó Axel, en mi caso la capacidad de asombro sí fue muy impactante, porque nunca creí conocer una reserva como la ecológica de Xochimilco, ya que incluso la manera en cómo entramos es increíble, es como si fuera un pasadizo secreto a otra dimensión de Xochimilco. Realmente en la ciudad, pues una constante es el ruido, de que siempre los autobuses, las personas van muy deprisa y demás. Nunca pensé que existiera un lugar donde hubiera tanta tranquilidad en la ciudad. Fue muy impactante por ese aspecto, de que pudimos conocer un lugar muy tranquilo, muy limpio, muy verde, y también cuando pasamos a la parte del mercado de las flores de Madre Selva, también me llevó una experiencia muy grata, porque mi mamá trabaja en la Secretaría del Medio Ambiente y tiene mucha convivencia con las plantas, y por consecuencia yo también.
pero había plantas que nunca había conocido, como el acordeón, la planta sensitiva, e incluso pues no resistí las ganas de comprarlas y llevárselas a mi mamá, y también se sorprendió por la forma que tenían, bueno, la sensitiva que reacciona ante los toques de la mano, y también las personas son muy abiertas. Obviamente hay sus excepciones, pero en general como que transmiten ese ambiente familiar, y a pesar de que se mantiene una ideología católica, yo creo que la mantienen muy bien porque están preservando sus tradiciones, y aparte es un medio de cohesión social que los une, porque si no existiera esa familiaridad entre ellos, esa participación, ya varias tradiciones se habrían acabado, porque como ya han mencionado, por parte de las autoridades no existe un apoyo directo hacia ellos, sino que todo es producto de su esfuerzo y trabajo en equipo. A veces, ya como investigador social, se queda uno pensando cómo es posible que México, rico en tradiciones, en flora y fauna, cómo es que no se le da ese impulso a lo local. En cambio, se va uno al centro y ve cómo ya el país se está angringando, por llamarlo de alguna forma, con tantas empresas transnacionales. Es difícil encontrar en el centro una fonda, una tienda pequeña, una papelería, porque ya existen solamente grandes comercios. Esa es una parte que causa indignación. Y bueno, por mi parte sí me llevo una gran experiencia, porque sí pude activar todos mis sentidos gracias a que mi primer impacto fue con la reserva ecológica, que me hicieron como que abrir más mis sentidos al haber tanta tranquilidad. Soy Ulises Mendoza. Me gustó mucho la práctica porque descubrí una convergencia de dos mundos en tan pequeños espacios. Primero pasamos por la zona ecológica, después por la zona turística, y me sorprendió ver cómo, a pesar de toda la urbanización, las personas de la zona del lugar han mantenido esa cultura y esa identidad, aparte de que es como un núcleo familiar que entre todos se conocen, entre todos se protegen. Me agradó que la gente de Xochimilco es muy amable, incluso protegen mucho a los turistas. Platicando con un remero, bueno, me enteré que se le dice remero y no trajinero, el señor me dijo que ellos por instinto tienden a proteger a los visitantes, tanto de los delincuentes que están ya en la salida del embarcadero. Han habido ocasiones en que los malos atacan a los atacan a los turistas, y ellos mismos, los remeros, son los que defienden, aparte de que constantemente limpian el agua, mínimo una vez por semana. Si ven que una persona pues se encuentra mal, se pone muy mal de salud, o por tomar mucho, no sé, se congestiona, también le ayudan. Si alguien se ahoga, pues tiene que arriesgar su vida. Aparte de que todos tienen que aprender a nadar ahí, todos los habitantes del lugar tienen que aprender a nadar y a manejar las trajineras, incluso las señoras, las viejitas, porque pues luego tienen que ir por los niños a la escuela y no hay quien las lleve, entonces pues tienen que aprender a valerse por sí mismos. Otra cosa que pudimos poner en práctica fue observar tranquilamente, porque, bueno, al menos yo he visto aquí en la ciudad, yo soy de provincia, aquí en la ciudad la gente es muy acelerada y no se detiene nunca como a pensar en las cosas, no reflexionan, andan como... el tiempo pasa demasiado rápido y todos andan como todos contra todos, van como a su objetivo fijo y no observan su entorno, no perciben. Entonces fue como una oportunidad para observar tranquilamente, para darnos cuenta de los olores, de cada planta o de cada lugar, de la comida incluso. Bueno, yo como soy de provincia, como les dije, creí que aquí en el DF no existían zonas así, porque allá tenemos la idea de que el DF es como toda urbanización, como toda ciudad, y que no hay zonas, se podría decir, rurales. Me agradó mucho la convivencia, debo de decir que conocí personas muy interesantes, muy amables y muy maravillosas. En general, el grupo me agradó mucho. Bueno, muchas gracias por esa convivencia el sábado. Y bueno, aprendí muchísimas cosas de todos, de tantas cosas que me enseñaron, de las pláticas, y no solamente en relación a la práctica que hicimos, sino, bueno, por otras cosas más personales
experiencias que me compartieron y bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marcos Alberto Milo. Yo quisiera rescatar 2 puntos que para mí cambiaron la percepción de Xochimilco. La primera fue la investigación previa que se hizo y la segunda, saber que era una práctica sensitiva. Estos dos aspectos, pues yo creo que definitivamente cambiaron la forma de verlo, porque abren tu panorama, tu horizonte de lo que vas a observar, a ver. Definitivamente ya no es igual, ¿no? La percepción sensorial te da la posibilidad, ¿no?, de dar toda esta atención a tus sentidos y enfocarte en ellos y vivir esto, pues yo creo que al 100. Porque cuando lo ves como turista, definitivamente dejas muchos espacios por cubrir. Algo también que quisiera rescatar es que, bueno, lo que muchos han comentado de esta parte rural del Distrito Federal, donde puedes ver que es increíble cómo la riqueza cultural y biológica de nuestro país se encuentra dentro de los límites del Distrito Federal, ¿no? Que es una ciudad muy polarizada, que no es necesario pasar de estos límites para conocer tradiciones, costumbres, cultura, tanto de la religión muy arraigada en nuestro país, la cultura, de nuevo la biología, ¿no? Las entrevistas que se realizaron en el mercado también nos permitieron también ver el lado humano, el lado cercano, el lado actual, ¿no? El lado de lo que está pasando hoy en día, de que Xochimilco, más allá de pues un lado agradable para el turista, también tiene esta realidad pesada de nuestro país, ¿no? De la pobreza, de la marginación, del olvido. Y pues bueno, por mi parte sería eso. Gracias. Bueno, mi nombre es Carlos y llegar a Xochimilco me trajo varias cosas muy buenas. La primera, la cuestión de las tradiciones. Tuve la oportunidad de platicar con Jesús, que era el que nos llevaba en la trajinera, y la cuestión de los carnavales, las fiestas religiosas que están muy arraigadas, esta cuestión de que se mantienen de generación en generación, y sobre todo que no solo es en Xochimilco donde existe este tipo de tradiciones, hay más delegaciones como Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco, que mantiene la cuestión de los chinelos, ¿no? Y creo que muchos lo desconocemos, y hablar con él fue conocer un poco más sobre el carnaval, sobre la fiesta de la Virgen de los Dolores que se llevó a cabo ese día. Me dijo algo muy gracioso, que fue aquí en Xochimilco hay más días de fiesta que días del año, y este es el mes de la engorda, porque vienen los carnavales, está la fiesta de la Virgen de los Dolores y una fiesta muy padre que se llama la fiesta de la amapola, que se celebra el lunes, no recuerdo exactamente la fecha, lamentablemente se celebra sin amapola, pero se acostumbra a bailar mucho el danzón. Otra cuestión que me gustó mucho fue la oportunidad que me dio Jesús de tomar la garrocha e intentar pues manejar la trajinera. Me di cuenta que no es tan fácil como parece, porque se fue hacia un lado izquierdo y me tuvo que quitar la garrocha para volverla a enderezar, que mantuviera su camino. Y también creo que superé un miedo, porque le tengo pavor al agua. Entonces, estar arriba de una trajinera pues sí me puso un poco tenso y de malas. Y lo mejor del viaje creo que fue la comida. Bueno, son 3 puntos los que quiero resaltar. El primero es que pude acercarme, conocer a más de ustedes, lo cual me gustó mucho. Ya saben, recalco esta parte en que yo los puedo ayudar si lo necesitan respecto a sus investigaciones y bueno, toda la parte académica en la cual pudieran tener dudas. Ahora, la segunda, yo hice la misma práctica hace 2 años a Xochimilco y es muy distinto estar como alumna y como adjunta. Como alumna coincido mucho con ustedes, todo lo que están diciendo me hacen que recuerde aquella época. Y bueno, esto lleva a la parte de adjunta, el rescatar esta parte de la planeación
la planeación, el diseño de cómo iba a ser, con los horarios, los lugares que íbamos a visitar, todo eso. Y bueno, solo me lleva a pensar que las prácticas deben de realizarse y que no importa todo el papeleo, que es horrible, y todo lo que se tenga que hacer, vale la pena, porque bueno, tanto para ustedes como lo disfrutaron nosotros también, el ver cómo van aprendiendo, ¿no? Y a la vez nosotros también aprendemos mucho de ustedes. Entonces, eso es todo. Gracias. Es muy grato escuchar, en términos generales, que la práctica les gustó, que la práctica aprendieron, que cumplió su función dentro del programa de la materia. Porque la práctica implica una gran responsabilidad para los profesores. Esa es una de las principales razones por las cuales no hay prácticas. Porque casi uno firma bajo su responsabilidad la vida de los alumnos y todo su comportamiento. Este es un absurdo. Todos ustedes tienen más de 18 años y tienen que aprender a ser responsables por sí mismos. Es el crecimiento. Es como cuando al hijo no lo dejamos que salga a la calle, no le permitimos que vaya a la fiesta. Bueno, si lo hemos instruido, si lo hemos educado bien, él puede ir a cualquier lugar. Él tiene que aprender a identificar los riesgos, tiene que oler el peligro y tiene también que descubrir la interacción, la bondad con otras gentes. No es mentira que sea pura gente mala a la calle. Eso es falso. Pero tenemos que aprender a diferenciar y acercarnos con quien podemos convivir, con quien congeniamos. Por eso, bueno, ahorita yo estoy recibiendo un premio, porque cuando ustedes hablan bien de su experiencia, pues es muy satisfactorio. Desde luego que esto no se hace a solas. Alejandra y Daniela son parte fundamental, y bueno, yo tomo como adjuntos a los alumnos que fueron distinguidos, que fueron trabajadores, que sé que son responsables y que sé también que están dispuestos a renunciar diariamente a muchas horas de su vida para poder realizar el trabajo de la clase. Y la clase empezó para nosotros desde el año pasado. Desde noviembre empezamos a planear el curso. Es un curso que no se puede improvisar. Por eso les damos fechas y casi horas de todo lo que vamos a hacer. No es un curso espontáneo ni de el estado de ánimo en que estemos. No, porque tenemos una responsabilidad fundamental. Yo estudié sociología, pero fui cayendo al campo de la educación. Yo entiendo que el profesor tiene en sus manos la vida, su tránsito de muchos jóvenes que tienen una ilusión y sobre todo la confianza de muchas familias. No podemos ser irresponsables, no podemos llevarlos a cualquier parte, no podemos permitir que hagan lo que deseen, porque sus familias saben que van con alguien de la universidad, ¿sí? Así de la UNAM. Entonces, bueno, es cuando uno siente la responsabilidad de ser una amita. No puedo permitir que hagas esto, que hagas el otro, etcétera, etcétera. Quiero destacar que muchas cosas se lograron, y en particular, si estuviera Daniela lo decía igual, sobre todo porque Alejandra es muy constante, es muy comprometida. Por ejemplo, la grúa no servía cuando pasó la tragedia. Estuvo insistiendo y bueno, ahí intervino toda la gente y para el viernes la grúa estaba funcionando. Tampoco debutó con nosotros, también era un riesgo. Ya el viernes empezó a funcionar la grúa. Yo lo quiero reconocer porque ella fue, válgase la expresión cotidiana, terca, que teníamos que pasar a la parte ecológica. Entonces le reconozco eso. Igual creo que la comida fue de lujo. Ella también estuvo insistiendo en cuáles serían, bueno, fue un menú abierto. Sí. Que son tranzas y a la mera hora nos cobraron de más y todo lo que se quiera. Pero bueno,
el servicio fue como se solicitó, fue puntual, estuvieron tanto la comida, cuando pasamos de la zona ecológica a la turística, ya estaba ahí ya la trajinera con la comida preparada para nosotros. Todo esto no es chipa, ¿no? Está planeado, ¿sí? Y ustedes no se daban cuenta, pero de la trajinera, estamos saliendo ya del lugar donde fuimos a ver los animales, entonces ya al de la comida ya se tiene que acercar, porque ya estamos en camino. Cuando llegamos se para la trajinera y solamente aparece el de la comida, no curiosamente, está planeado. ¿Sí? Entonces hacer una actividad de ese tipo pues implica mucha entrega. Yo en este caso deposito toda la confianza para que aprendan. Si ella tiene vocación por esto, tiene que aprender, pero igual yo soy un padre muy confiado, pero tengo confianza en que yo eduqué. Entonces si ella fue con alguna distinguida, ahora ella y Daniela hicieron el proyecto de la práctica. Ahora, ayer en la noche, después de haber hecho tantas cosas, me mandaron del informe. Y el informe lo vamos a entregar a las 9 de la mañana a la coordinación y a la red. Debo decir que nadie hace esto, que en las primeras horas hábiles del día siguiente a la práctica se entregue el informe de la práctica. No tenemos pendiente y por eso reclamamos salir a prácticas, porque nosotros entregamos todo oportunamente hasta el informe. Y luego ustedes se van a enterar de que hay profesores que nunca entregan el informe. ¿Sí? Bueno, es todo el proceso educativo. Si planeaste algo, tiene que haber resultados y los tienes que informar. Entonces quiero en primer lugar destacar esto, porque sin un adjunto con esta responsabilidad, con esta entrega, pues es complicado hacerlo. ¿Sí? Entonces destaco en primer lugar esa actitud de ella. Como profesor, yo percibo una cosa, pero como sociólogo no puedo renunciar a ser sociólogo, tal vez percibo algo más. Como profesor me importa su aprendizaje, y eso hablaré seguido. Pero como sociólogo me importa integrar a la gente, hacer sociedad. A mí me encanta cuando los empiezo a ver a interactuar. Dice Guillermo, llevábamos 4 semestres y no nos sabíamos conocer. Y aquí en unas horas empezaron a interactuar. Por eso tampoco hay prácticas. Y les voy a decir algo muy interesante. Yo fui de la generación 64-68 en la facultad. Ya llovió, tembló. En esa época, mi generación fue muy difícil en la facultad. Por semestre, al menos corríamos a un profesor. Se le cuestionaba y ya no queremos tomar clases. Queremos que se salga. ¿Cómo que sí? Nosotros somos el grupo. Usted es el curso. Era por semestre, cuando menos uno. Era muy complicado, inclusive estaba un psicólogo famosísimo dando clases, pero tenía el pecado de llevar a una adjunta que era guapísima, pero solamente una figura decorativa que la ponía ¿sabes? Y un compañero le dijo, a ver, queremos que baje a la figura decorativa que tiene ahí, que es muda, que no sabe actuar, que no sabe hablar, no sabe decir nada. ¿No me la tiene usted para estarla viendo o qué? Entonces se enojó mucho y dijo, eso es una actitud macha de tu parte. Bueno, se armó el mitote y no obstante que ella era la esposa del secretario de la facultad, los dos renunciaron. Él dijo, pues no se van, pues se van los dos. ¿Por qué hacíamos todo eso? Porque nos conocíamos desde el primer semestre y era el mismo grupo. Después de 68, cuando la UNAM emprende al movimiento estudiantil, tiene que recibir estrategias y se ha dicho que fueron desde fuera del país, de la hacienda, desarticular el movimiento estudiantil. Y entonces se vende algo que se llama la libertad. Entonces tú tienes libertad de escoger con el profesor que quieras, el mundo que quieras, y si quieres hasta de otra facultad, porque ahí nada más vas a convivir en máximo 4 horas a la semana con compañeros. Y nunca hay cohesión, nunca hay interacción, nunca hay identidad. Entonces un tío me llevó a esta hora,
y va, y no te va a ver en toda la semana. Si acaso nos vemos en otro lado, por ahí del otro lado, hasta atrás, no hay interacción entre los amigos. Entonces, bueno, es difícil así lograr que haya una integración con otro tipo de temas. Pero bueno, se oye muy bien la libertad. Yo puedo escoger con quien quiera. Es mi derecho a la hora que yo quiera, del turno que yo quiera. Y un tiempo hubo esto de que hasta en la facultad que quieras. Y eso se oye padrísimo. O sea, se vende muy bien, pero pensamos socialmente lo que esto significa. Pues estar mundializados, pero sin identidad. Eso es lo que significa. Entonces yo me siento chino, brasileño, zapoteca y ¿de qué soy? Lo importante es que vayas a China, que vayas a Puebla, pero que sepas que sigues siendo chilango. Ese es el reto. Yo a todos los alumnos empujo, lárgate a estudiar al extranjero, pero ya sabes que eres mexicano. Ya sabes lo que son tus tradiciones, tus costumbres. Tienes que amar a lo tuyo. Les decía cuando íbamos en la Chinampa, cuando oigan la canción mixteca y oigan qué lejos estoy del cielo donde yo nací. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Cuando uno está afuera, eso se siente profundo, ¿sí? Entonces empieza a rememorar muchas cosas. Y empieza a rememorar las tortillas, y el atole, y el café, y el mole, y las vistas que ahora ustedes tienen de Xochimilco, garzas en Xochimilco, ajolotes en Xochimilco. Uno empieza a rememorar. Eso es saber quién es uno. Pero ahora el sistema es mundializar, es globalizar. Finalmente no somos nadie, somos una pieza dentro de un contexto amorfo. Como sociólogo, a mí me encanta que ustedes se identifiquen. Ya vieron, por ejemplo, Arely fue muy amable, la conozco, muy simpática, muy cuidadosa. Estaba consentido todo el tiempo, además de que voy a papachar con una guapa y además muy atenta. Entonces, bueno, así como yo veía que convivía con yo veía a otras personas, a otros alumnos. Cuando se acercábamos a otras personas, también nos vivía conviviendo. Eso es muy satisfactorio, lograr la cohesión, la integración social. Es como profesor, me importa en primer lugar no formarlos de una manera superficial. El contacto con lo concreto es fundamental. Si no nos ponemos especulativos, ¿qué sentido tiene una profesión social, humanística, si no estamos en contacto con la gente? Es el propósito de ese tipo de carreras. Entonces, qué bueno que podemos ir a la práctica, interactuar con la gente, descubrirla, aprender a hablar con ella, saber acercarnos. Por eso la segunda parte de la práctica fue solos, a ver qué pasa. Y no hubo muchas reglas en esta práctica, porque era como cuando el niño empieza a caminar. A ver, camina. Claro. Pusiste el pie delante del otro, pues obviamente te tropiezas. Párate. Y otra vez. Y no es, ay, mijito, no, yo te cargo, yo te llevo. ¿Quieres ir? Te vas a caer, si no te fijas, claro que te vas a caer muchísimas veces, pero si tú te fijas cómo lo haces, por dónde vas, y vas a correr además, y luego a nadar. Pues cuando uno se todos los niños, pues se ilusionan, se entusiasman y ponen empeño en hacer las cosas. Pero cuando yo soy papá, sobreprotector, no te preocupes, mi amor, yo te llevo, yo te cargo, besito, ay, pobrecito, tus zapatitos. Ese es un padre que frustra, que elimina a un niño. Entonces, aprender metodología de la investigación cerca del objeto de estudio es lo más rico, es lo más completo. Por eso es la razón de la práctica. Ahora, ustedes han dicho muchas cosas que yo registré, porque realmente, como dice Alejandra, también uno va aprendiendo de los alumnos. Todos los cursos
el que más aprende es el profesor, porque tiene más herramientas para aprender. Esa es la razón. Entonces, bueno, pues él está aprendiendo, yo también aprendo y aprendo mucho más porque tengo otro tipo de medios para poder percibir, para poder procesar, etc. Así es que sintetizo expresando que la práctica nos salió bien. Pero ahora viene el informe, que es la última parte de este trabajo. Un investigador que no escribe, pues no trasciende. Entonces ahora ustedes van a escribir, ¿sí?, la estructura de un informe que se hizo sobre la percepción sensorial con una guía de trabajo que implica una carátula. Esto ya tenemos que aprenderlo a hacer, porque luego no les ponemos carátulas a los trabajos. Una carátula que tenga los elementos identitarios de un documento, la institución, que le quiera poner escudo, logo, justo, un título, un subtítulo, un autor, una materia, si son barberos, nombre del profesor, y hasta abajo lugar y fecha, México DF, y la van a entregar de y la fecha de entrega. Siguiente elemento después de la carátula, un índice. ¿Qué contiene esto? ¿Qué tiene eso? Bueno, pues empieza por tener una introducción. Todo documento tiene una introducción, donde decimos qué es esto, para qué sirve y qué contiene. Eso es lo que decimos. Una introducción. Y el índice luego va a abordar las partes. Esas varían de acuerdo al género del documento, de acuerdo a la estructura, de acuerdo al autor. Eso va a variar. Y eso ustedes lo van a hacer ahora libremente. Pero esas son las partes que tienen que tener necesariamente. Queremos que escriban lo más que puedan. No limiten su capacidad de escribir. Son de comunicación y entre más escriban será mejor. Cuando ustedes empiecen a escribir y le presenten a un jefe de redacción un documento para publicar, si le llevan 10 cuartillas se la reduce a 3, pero aquí viene doble de reducidos. Si le llevan 3, se la reduce a 1 y dice, no hay material para publicar. Entonces procuren escribir lo más que se pueda. El que quiera poner ilustraciones, las ilustraciones van además del texto. No queremos evitar el texto. Hay discursos que son también con imágenes, pero en este caso no queremos. Quien tenga imágenes complementa, pero no sustituye. Nos importa el ejercicio de la redacción, el ejercicio del texto. Y bueno, entonces esto viene para la fecha que les da enseguida Alejandro. Por último, pues en la medida que nos salió bien, les avisamos que ahora en la siguiente práctica nos vamos a bailar a charla.